volvemos a La Robla, en León, donde visitamos la moderna cementera de Tudela-Beguín. Allí, además de su proceso productivo, desde la cantera hasta los potentes hornos, nos enseñaron lo que era el clínker, que es en realidad el producto que fabrican en mayor cantidad. Para hacerlo manejable se le añade el yeso y para hacer los diversos tipos de cemento se añade una cantidad mayor o menor de ceniza volante. Moderno también sería un buen adjetivo para los ataúdes que fabrica en Burgos la empresa Resistible. Por ejemplo, el interior está cubierto de una tela biodegradable. Y aquí tenemos, bueno, el kit, por decirlo de alguna manera, que incorpora el producto, ¿no? Y que son las tizas y el borrador que comentábamos. ¿Y esto qué es? Es un colgador sobre el que se coloca la tapa y ahí es donde ya vamos a poder escribir. Y modernos nos siguen pareciendo los robots, pero ya forman parte de todos los entornos industriales y quién sabe si pronto llegarán también a nuestros hogares. ¿Van a acabar los robots sustituyéndonos en los puestos de trabajo? Bueno, ese es el objetivo, al final, lo que está buscando ahora mismo la industria 4.0, que es la sustitución de lo que es la mano de obra. Hasta que eso ocurra y se invente la máquina que nos ayude en la cocina, la empresa Paradilla 143 nos envía el lechazo como recién salido del horno. Mi ilusión es que la gente coma el lechazo con agua y sal. Y lo que hace es microcristalizar el agua para que luego, en el momento de calentar, esos cristales, en vez de gotear y quedarse la carne seca, lo que hacen es reabsorberse en la carne y queda perfecto. En Consoni, en Aranda de Duero, aprendimos algunas nociones básicas sobre electricidad, tensión, potencia. Las piezas de cobre, ¿qué es lo que conduce? Las piezas de cobre, efectivamente. La tensión al cuadro va por ahí y de ahí se distribuye al interruptor. Pero en cuestión de inteligencia nos sacan mucha ventaja las empresas de la región. Cada pieza que sale de las máquinas de corte van identificadas de forma individual, donde nos da toda la información de recorrido, mecanizados, incluso logística, que va a llevar hasta su destino final. Comienza Hecho en Castilla y León. Fue construida por la Hullera Vasco-Leonesa en el año 60 para aprovechar el carbón que extraían en esta zona y en el año 2004 la empresa a la que hoy pertenece la convirtió en la planta de cemento más moderna de Europa. Tiene una capacidad de fabricación de 1 millón de toneladas al año de clínker, una materia prima intermedia con la que aquí y en otras plantas de España y del mundo se fabrica el cemento. ¿Qué se extrae de esta cantera? Pues se extrae la caliza que se necesita para la fabricación de la primera fase de lo que se hace el cemento, que es el clínker. ¿Solo caliza se extrae de aquí? Solamente caliza, en una cantidad de alrededor de 1,5 millones de toneladas al año, que es lo que se necesita para fabricar el clínker que va a hacer el cemento después. ¿Cómo se lleva a cabo una voladura? Hemos visto un vídeo, hoy no hemos podido presenciarla. Se empieza haciendo una perforación de barrenos, se pide el explosivo a Unión Española y se trae el día de la voladura, se cargan los barrenos y se dispara la voladura. Una vez dada la voladura, se carga por medio de palas y lo traen el material a la tolva donde se tritura ese material y se reduce a un tamaño máximo de 80 milímetros para bajar a fábrica. ¿Solo os suministráis con esta cantera? Tenemos otras dos más pequeñas que puntualmente gastamos algo de ellas, pero el grueso del consumo es de esta cantera. ¿Qué piedra es de las que vemos aquí? Es esta caliza. ¿Es la parte más marrón o la parte más gris? La hay de diferentes calidades, más alta y más baja en carbonato, pero todo es caliza, sí. ¿Cómo llega el material a la fábrica, Pedro? Una vez triturado, baja por medio de una cinta de 8.200 metros de longitud. Hay 4.100 de distancia de aquí a la fábrica. Sin transferencias, es una única cinta sin transferencias. ¿Siempre tiene las mismas características el material que se extrae? Hay un proceso continuo de análisis para que esté dentro de unos rangos determinados, conocidos, para obtener el material muy uniforme. Yo te preguntaba si se podía fabricar cemento o clínker con otro tipo de piedra que pudiese existir en cualquier otra zona donde no tuviesen caliza. Me decías que no. No se puede. Sería otro material que sustituiría al cemento como elemento de construcción. Que hoy por hoy no existe. Que no existe de momento, aunque hay investigación
actuaciones al respecto, yo creo. ¿Qué cantidad de maquinaria está trabajando aquí? 6 dumperes, hay 2 o 3 camiones Mercedes, hay una pala retro y otras 2 palas frontales. Hay maquinaria importante para abastecer del 1,5 millones de toneladas que se necesitan para fábrica anualmente. Llega aquí la caliza, ¿qué se hace con ella? Se le añade el mineral de hierro y la arena que necesita para dosificar. ¿En qué proporciones se introducen estos materiales? O sea, ¿cuáles son los porcentajes de la fórmula? En términos generales, 95% caliza, 2,5-3% de arena y 2,5-2% de mineral de hierro. Se mezcla todo, ¿no? Se mezcla todo, se lleva a un molino que está en aquel edificio, un molino que reduce a harina este material. Como si fuese polvo de harina. Y ese material molido se lleva a aquel silo y desde allí, por medio de aquel elevador, se introduce en la torre que lo llevará al horno, bajando en contracorriente con los gases del horno, y en el horno se produce el proceso de cocción, clinkerización. ¿Qué ocurre exactamente en el horno, Pedro? La temperatura de llama llega hasta los 2000 grados y se produce un proceso el proceso de clinkerización que se llama en la zona final del horno, donde se introduce una parte del combustible. Formarse silicatos, ferritos, aluminatos, un material cristalizado que es la base para la fabricación posterior del cemento, añadiéndole yeso y ceniza. El clinker por sí solo no sirve como material, ¿no? Porque no se podría manejar. Si le añades agua al clinker molido, fragua instantáneamente. El yeso es un regulador de fraguado y es el que permite manipularlo, ¿no? Y hacer lo que tiene que hacerse para la construcción. ¿Por qué esta es la planta de cemento más moderna de Europa ahora mismo? Antes era un proceso de vía húmeda, la materia prima entraba con una humedad del 30% en el horno y ahora entra seco, la molienda se hace en seco y se mete harina seca, con lo cual el horno antes era de 120 metros de longitud y actualmente es de 60 nada más. O sea que se necesita menos esfuerzo de trabajo realmente. Menos consumo calorífico, antes se necesitaban 1.250 kilocalorías para hacer 1 kilogramo de clinker y actualmente con 720-750 es suficiente. Salvo la caliza, Pedro, no habíamos podido ver ningún material a lo largo del proceso. Aquí tenemos una muestra. Arena, porcentaje de 3,5 aproximadamente, y mineral de hierro. La arena se obtiene, que no habíamos dicho, de una arenera que tenemos aquí próxima a fábrica, y el mineral de hierro de diferentes procedencias. Esto era para hacer el crudo. La mezcla de todo esto se mete en el horno y sale esto. Exactamente. ¿Y sale así en forma de estas bolas? Exactamente, y más pequeñitas, un todo uno de tamaño máximo 50 milímetros, como decíamos, que para eso tenemos la trituradora. Por eso me comentabas que este material, bueno, pues no se puede trabajar con él, ¿no? Para hacerlo manejable se le añade el yeso. Y para hacer los diversos tipos de cemento se añade una cantidad mayor o menor de ceniza volante. ¿Qué diferencia hay entre los distintos tipos de cementos que aquí fabricáis? Bueno, pues depende de las utilidades que tengan. Hacemos cementos sin aditivos, que son cementos de alta resistencia que se llaman, y se utilizan para obras de gran envergadura, así como el puente que me contabas. Exactamente, por ejemplo. Y luego los demás cementos, que son los que se utilizan en construcción normalmente, para el resto de cometidos para los que sirve el cemento. La idea era diseñar muebles de artículos decorativos de cartón, pero encontró el nicho de mercado fabricando ataúdes con este material reciclado. Sus féretros de colores son una alternativa innovadora en un sector tan tradicional como el funerario y una forma sostenible y ecológica de despedir a un ser querido. Hola, Manuel, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. No podemos evitar ni eludir la muerte, pero podemos cambiar la manera que tenemos de enfrentarnos a ella, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que hacer un poco más agradable ese momento
y esta es la propuesta que nosotros planteamos. ¿Vuestra propuesta va más allá de cambiar el material con el que se elaboran las cajas? Sí, el material es un medio, pero lo que intentamos hacer es darle un valor añadido a lo que es el producto en sí. Entonces, intentar que tenga una utilidad, la gente pueda compartir emociones y pueda expresar sus sentimientos de una forma alternativa, en la que todo sea más participativo. ¿Cómo surge esta idea, Manuel? Bueno, pues esta idea es una evolución de nuestras primeras propuestas que hacíamos hace ya casi 20 años, que era hacer mobiliario y objetos decorativos en cartón. Uno puede pensar en cartón como un material más barato, pero no es el objetivo del proyecto. El proyecto no va enfocado al precio. Lo hemos alimentado un poco con diseño, con cambio de rito, con una propuesta alternativa. Entendemos que eso no tiene precio y que bueno, pues el precio lo tendrá que marcar la demanda y el sector. Y al igual que la muerte, una pregunta ineludible es ¿cuánto puede resistir el cartón? Como otro material, no hay ningún problema el hecho de que sea cartón a la hora de la fiabilidad del producto, porque ha cumplido la normativa que rige el sector. Bueno, de hecho pesa, o sea, lo podemos pesa verificar. Incluso más que un ataúd normal. Claro, al final son muchas capas, sí. Muchas capas onduladas, ¿no? Sí. Lo que da resistencia al cartón. Nosotros además metemos una calidad de cartón bastante importante porque queremos que el producto tenga la mayor fiabilidad posible. ¿Desde cuándo tú trabajas el cartón? Yo soy escultor en madera. Empecé a trabajar con la madera, pero vi que el cartón tenía muchas posibilidades. Además, ecológico y sostenible. Sí, y biodegradable también. Ahora hay una corriente social y que demanda este tipo de productos que sean menos dañinos al medio ambiente, y nosotros nos hemos subido a ese barco. Cortamos las piezas. Bueno, me has comentado que no vas a enseñar todo porque bueno, pues cada maestrillo en este caso tiene su librillo, sí. Y me imagino que también la resistencia del ataúd dependa un poquito, bueno, pues de las piezas y de su estructura y composición, sí, ¿no? Otro de los grandes retos que tenía este proyecto era conseguir un producto fiable y hacer una estructura que nos permita cumplir la normativa, que es muy exigente. Supongo que es un sector, bueno, pues bastante estable, porque haya crisis o no, no dejamos de morirnos, ¿no? Muertos va a haber siempre. De hecho, todos nos vamos a morir. ¿Cuántas personas se mueren al año en más o menos, en España? ¿Cuál es tu mercado? Tenemos los datos a nivel nacional, pero más o menos hay 400.000 personas más o menos acaban muriendo en España más o menos al año. El tipo de pintura que utilizáis, bueno, pues también tiene mucho que decir en este nuevo concepto, y es que es una pintura, bueno, sobre la que se puede escribir. Sí, es una pintura especial para convertirla en pizarra. O sea, es decir, que donde la apliques se convierte en una pizarra en la que ya puedes escribir. Y lo que queríamos hacer es un poco la idea de volver otra vez a la escuela de antaño, en la que todo el mundo escribía con tizas en la pizarra del colegio. Bueno, y en las aceras. Y en todos los lados, eso es. Y hasta lo puedes llegar a borrar si te equivocas. O si te arrepientes. O si te arrepientes, claro. Por norma, toda persona que se muere tiene que ir en un ataúd, que eso a lo mejor mucha gente no lo conoce. No hay opción No hay opción. Aunque no tengas recursos. ¿De dónde viene esto? Pues viene desde la época de Carlos III, porque se ve que antes a los muertos se les enterraba sin ninguna caja ni nada. Sí, sanitariamente entonces seguro, Carlos ¿no? III, que por lo visto ya ser muy limpio, obligó por normativa que todos los muertos se tuvieran que introducir en una caja. ¿Y hasta qué punto se pueden personalizar los ataúdes? ¿O de momento los hacéis estándar, os podéis adaptar? De momento hemos salido con una carta de colores cerrada, muy convencional dentro de lo que cabe, y queremos poco a poco ir innovando más todavía. Tenemos la idea de que se puedan customizar y que incluso artistas puedan intervenir en su decoración. ¿Cómo se unen las distintas piezas que componen el ataúd? Bueno, pues la tapa es el elemento que más vamos a usar. Simplemente un pasador de madera. 4 pasadores de madera. Sí, 4 pasadores que hacen que se cierre el ataúd herméticamente. Por ejemplo, el interior está cubierto de una tela biodegradable. Y aquí tenemos, bueno, el kit, por decirlo de alguna manera, que incorpora el producto, ¿no? Y que son las tizas y el borrador que comentábamos. ¿Y esto qué es? Es un colgador sobre el que se coloca la tapa
y ahí es donde ya vamos a poder escribir. El árbol que hemos visto abajo es optativo. Sí, y es un elemento que también puede hacer una dinámica más positiva en el velatorio, a la hora de poder colgar mensajes a modo de libro de firmas. Fotos incluso, ¿no? Fotos, incluso, dibujos. Me comentabas, bueno, pues una de las experiencias de las que has podido tener conocimiento del uso del producto, y es que, bueno, pues los nietos pintaban en la caja del abuelo, ¿no? Sí, que es una imagen bastante emotiva. Sí, muy emotiva y aparte que, bueno, pues muy natural. Diseña y fabrica cuadros eléctricos para grandes instalaciones industriales, equipos preparados para transformar energía de forma continuada durante más de 8.000 horas de los 365 días de por lo menos 30 o 40 años. Es la filial en Burgos de la empresa vasca Consoni y ha desarrollado proyectos en 25 países del mundo. Hola Ignacio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿A qué es a lo que os dedicáis aquí? Nos dedicamos al diseño y fabricación de cuadros eléctricos en media tensión y en baja tensión. ¿Y cuándo se utiliza la alta o la baja tensión? Vamos a ver, cualquier instalación industrial tiene media tensión y baja tensión. Por debajo de 1000 voltios es baja tensión y por encima de 1000 voltios hasta 40.000, según los países, es media tensión. Normalmente las máquinas pequeñas no pueden funcionar con media tensión porque es muy fuerte y lo queman. Es lo mismo que en tu casa, si tú tienes un secador y le metieras una tensión grande, lo quemabas. Realmente a una instalación industrial te llega con un poste de esos. Eso es alta tensión. Y los cuadros van, claro, ese poste detrás adaptando, ¿no? Claro, la potencia. Tiene un transformador. ¿Y qué tipo de instalaciones, por ejemplo, son las que más tensión o más potencia necesitan? Centrales industriales muy grandes, las papeleras, las cementeras, las grandes industrias siderúrgicas. Esas necesitan mucha potencia instalada, entonces esas tienen grandes instalaciones. ¿De qué se compone un cuadro eléctrico? Mira, el cuadro eléctrico se compone lo que es la chapa metálica, que es acero, luego el apareje propiamente eléctrico, que son los componentes, los transformadores. Son esas cajas que vemos cajas allí, son los ¿no? transformadores, los interruptores y toda la parte de control del propio interruptor. Digamos que es al final, bueno, pues lo que puede apagar todo el sistema es eléctrico. Exacto, es el que entra o sale y conecta lo que tenga un motor, un transformador. Tiene diferentes colores de los cables. ¿Y eso qué significa? Pues eso quiere decir que unos pueden ser fuerza, otros pueden ser control, otros pueden ser los de comunicación. Entonces cada cable tiene un color de acuerdo con unos códigos. Esto todo tiene unas normas y unos códigos. Comunicación, porque todos los cuadros ahora van conectados a un ordenador. La mayoría son todos comunicables, la mayoría. Bueno, esto lleva un trabajo de montaje y vemos que todo pues, es bastante manual aquí, Ignacio. Sí, claro. Esto es todo manual. ¿Depende del tamaño de la instalación, el tamaño de los cuadros? La electricidad tiene unas distancias. En función de la tensión que tienes, tiene que ser más grande o más pequeña. Necesitas mucho espacio y además tiene mucho calor. Incluso necesitas que luego pueda disipar, porque claro, los cuadros tienen que disipar el calor. Entonces, y además son instalaciones que van a estar funcionando constantemente toda su vida útil. Claro. ¿Que cuántos años puede ser? A nosotros menos de 25 años es imposible, pero hay muchas instalaciones que tienen 40 y 50. Y esta es la parte de atrás. Esta es la parte de atrás del cuadro, sí. Y es donde vemos, bueno, pues las piezas de cobre, que es lo que conduce. Las piezas de cobre, efectivamente. La tensión al cuadro va por ahí. Y de ahí se distribuye al interruptor. O sea, esto es como si fuesen, bueno, pues las tuberías que distribuyen el agua, ¿no? También, en este caso, la electricidad. En general, y por aquí baja a este interruptor, a la salida. Que yo pensé que cada módulo era un cuadro y es que el cuadro es todo, el conjunto. El cuadro es todo este conjunto. Cada puertecita es un motor. ¿Y os encargáis vosotros de terminar la instalación en casa del cliente? Sí, de hacer la supervisión de la instalación.
y muchas veces la puesta en marcha también. Una buena ingeniería y un buen diseño y una buena fabricación puede hacer que el cliente ahorre o no malgaste electricidad. No, ahorrar electricidad no, lo que sí puede asegurarse es que esto en el momento que le pongan funcionamiento no va a tener ninguna parada imprevista. Claro, y un parón en una gran industria es mucho dinero. Muchísimo dinero. Una papelera de estas puede funcionar más de 8.000 horas al año, ¿eh? Este es el cuadro al que hacías referencia, que es pues de lo más sofisticado que estáis haciendo ahora mismo, y más ¿verdad? completo. Este está montado y probado exactamente como va a quedar en la refinería que es de British Petroleum, de BP en Castellón. Dependiendo de la actividad, ahora que mencionas la refinería, también se incluyen más o menos medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son las mismas. Que aguanten el arco interno es una explosión dentro del cuadro, que tú estás a una distancia determinada y no te pase nada. ¿Cómo a qué distancia no me va a pasar nada? A ninguna. El humo y el fuego salen por encima. ¿Qué es esto, Ignacio? Mira, este es el interruptor, este es el corazón de cada celda. Principalmente los interruptores llevan o gas o vacío. Aquí dentro. Aquí dentro. ¿Y qué es lo que hace el gas? Aislante. Y esto es lo que va a conectar. Este es el brazo que va a conectar a la parte de tensión principal de la celda, la parte de las barras traseras. Cada celda lleva uno. Este útil te permite sacarlo y meterlo para mantenimiento. Sí, porque esto pesa lo suyo, ¿no, Ignacio? Pesa bastante. Tiene que ir acorde con la instalación. Claro, pesa 200 kilos o 300 si es más grande. Y aquí en la parte delantera pues tiene las seguridades propias. Pues como estos que vemos aquí, ¿no? Esto de aquí. Son ¿Esto que permite? Que no cualquiera manipule el cuadro. Estos se llaman enclavamientos. Pueden ser súper sofisticados. Hay operadores calificados que son los que mueven esto, y una vez de que han puesto todas las seguridades para que se pueda abrir, porque ahora mismo esto en funcionamiento no lo podrías abrir de ninguna manera. Y esto para entendernos entre tanto cable, ¿no? Claro. Básicamente. Nosotros recibimos de la oficina técnica toda la colección de esquemas eléctricos, y la colección de esquemas eléctricos luego en la realidad se puede cablear de muchas maneras diferentes. Lo que hacemos en la oficina de métodos es buscar una manera optimizada y unificada para que mantener unos criterios de calidad, mantener unos criterios de costes y de coste en tiempo también. Y esto para que en caso de cualquier incidencia pues sepamos detectarlo y encontrarlo y solucionarlo más rápidamente, ¿no? Sabes dónde va el cable independientemente de la longitud que tenga, entonces eso ayuda mucho luego en el mantenimiento, y no solo en el mantenimiento sino en las modificaciones. Porque un cuadro como estos que hemos visto, ¿qué cantidad de cables lleva? ¿Esto lo sabéis? Sí. Ese al fondo, por ejemplo, el grande que hemos visto de las 3 secciones. Exactamente. Unos 20 kilómetros de cable de control solo en cable de 1,5. Luego tiene más secciones, más kilómetros.